hoy miopatías inflamatorias. No funciona, algo se rompió del adaptador, así que me tengo que restringir acá este espacio. No sé si los que están en la casa escuchan. Sí, se escucha bien. Bueno, miopatías inflamatorias es un capítulo muy grande, digamos, dentro de la reumatología, pero es la enfermedad más infrecuente de todas las que vemos los reumatólogos, ¿sí? Como decía ayer la doctora Brailar, en 8 clases toda la reumatología. Es como muy difícil a veces de abarcar y por ahí las clases nosotros queremos que sepan mucha información y ustedes por ahí los atosigamos. Entonces, el concepto que ustedes tienen que tener de estas enfermedades es que son muy infrecuentes, que se están redefiniendo las clasificaciones y los grupos. Históricamente se hablaba de 3 miopatías inflamatorias, ahora hay muchos subtipos. Yo se las voy a ir mencionando, pero ustedes no tienen que saber cada una de ellas. Lo que sí tienen que saber es que tienen tratamiento, de que dan una clínica, digamos que el diagnóstico, acá es súper importante la semiología y lo que nos cuentan los pacientes como antecedentes, así que hay que indagar muy bien en la historia clínica y lo que nosotros vemos y que por ejemplo ahora se está haciendo desde la Sociedad de Reumatología es que la mala formación clínica, reumatología es una especialidad clínica, que la mala formación clínica de los últimos reumatólogos o de los 2 décadas, ponele una, donde se tiene que hacer la especialidad solo con 1 año de clínica, cuando en la época que todos los de viejos, bueno, Nicolás no es viejo, pero él decidió hacer clínica primero y después hacer reumato, hacíamos la residencia completa del reumato. Entonces no es lo mismo pararse frente a un paciente con una patología sistémica que tiene muchas cosas aparte de enfermedad muscular, que... Hay gente para entrar por eso. Ay, perdón. No pasa. Hablando no los... Le voy a prestar atención al... Ahí está. ¿Te querés quedar por ahí, vos ahí sentado? Ya que yo me... Por las dudas. Sí, claro. Para... ¿Yo toqué algo? No sé. Entra. Yo me quedo. Ay, pobre. ¿Vos la pasás? Sí. Dale. Arranquemos. Entonces, vamos a ver generalidades y subtipos, la química, el laboratorio. Acá entran a jugar un rol los anticuerpos. Hay una entidad que a veces acá les gusta preguntar, como para afinar la nota, ¿no? Para el 9, para el 10, que se llama síndrome antisintetasa, que es una entidad clínica que existe desde que yo era residente, o sea, imagínense, hace 1000 años. ¿Y cuál es el diagnóstico y el tratamiento? Es un grupo heterogéneo de enfermedades del músculo esquelético, ¿sí? Son crónicas, dan debilidad muscular y el músculo se inflama y esa inflamación crónica va a dar daño. No se sabe cuál es la causa, como en la mayoría de estas enfermedades, hay factores ambientales, hay una predisposición genética, pero no se sabe bien cuál es el gatillo, y hay algunos anticuerpos dirigidos contra varios componentes celulares. Por ejemplo, un subtipo de miopatía inflamatoria se vio en el 2010, o sea, fíjense que no es tan viejo, en el 2010, en pacientes que habían sido expuestos a estatinas. Entonces, hay un subtipo de miopatía inflamatoria, pero no quiere decir que los millones de personas en el mundo que toman estatinas van a ser una miopatía inflamatoria de causa autoinmune. Algunos no hacen nada, algunos elevan la CPK, algunos elevan la CPK y tienen mialgias, y un porcentaje mínimo hace una forma de miopatía inflamatoria autoinmune que se llama miopatía necrotizante. Cuando fueron a estudiar a esos pacientes, le hicieron un anticuerpo, y ese anticuerpo estaba dirigido contra la hidroximetilglutarin coenzima A reductasa. ¿Les suena esa enzima? Bueno, entonces hay distintas así asociaciones que se están encontrando. Es importante el diagnóstico correcto, porque uno tiene que pensar en miopatía inflamatoria. Por el que pasó al DJ de la clase.
¿Se perdió? Ah, está. No, que más grande el compañero. O sea que cada vez que le tenés que dar admisión hay que sacar... Sí. ¿Qué pone? Bueno, hagamos una cosa, 8:30 paremos de admitir, porque si no vamos a estar... A las 9 tengo que terminar. Perdón, pero si no estamos interrumpiendo, me parece que si no se conectaron antes, admitir a ese último que está, ya no, listo. Hay que diferenciar condiciones similares, ¿sí? Porque hay otras causas, y entonces uno tiene que primero descartar otras causas. Por ejemplo, el hipotiroidismo puede dar un cuadro clínico similar con aumento de CPK, con debilidad muscular proximal, y no es una miopatía inflamatoria del autoinmune. Uno tiene que dar T4 y no corticoides o inmunosupresión. Cada uno de estos subtipos que se encuentran dentro de esta heterogeneidad tiene un pronóstico diferente y a su vez tienen distinta respuesta al tratamiento. Bien. ¿Pasa? Ah. Este chico es un varón sano que en el 2009 comenzó con eritema en la cara, tenía 32 años. Pobre, déjame que lo hago yo porque si no te vas a... Aparte no sé si estás siguiendo la clase como que estás... En el 2009, eritema en cara. En el 2010, o sea, en diciembre, en febrero, ya el eritema se extendió a los brazos y al tronco y tuvo artritis en las manos. En mayo, debilidad muscular de cintura, ¿sí? Cintura escapular, cintura pelviana. Entonces le hacen un diagnóstico de dermatomiositis. En octubre del 2010, él es internado, lo traen en una ambulancia, en una camilla desde otro centro, porque veían que progresaba la debilidad muscular con compromiso deglutorio y no sabían, digamos, en dónde estaba, porque en realidad son tan infrecuentes estas enfermedades que hay que tener como algún conocimiento. Y por ahí hay una terapia intensiva de una clínica que está alejada y va un médico un día, un médico otro. Entonces se vieron superados en una clínica de San Justo y lo derivan por la obra social y este chico ya había progresado tanto la debilidad muscular con compromiso deglutorio. Entonces se le ajustó el tratamiento inmunosupresor, aparte estaba séptico, se resolvió el foco séptico, se le dio corticoides, metotrexato, anduvo perfecto. En el 2014, entre 2012 y 2014, estaba en remisión clínica, nada en piel, nada en el músculo, vida normal. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un estudio de anticuerpos, porque el instituto compra un reactivo, gracias a la doctora Gargiulo, que se mete en el tema, y nos da un anticuerpo que se llama PL12, que es un anticuerpo específico que se ve en miopatías inflamatorias, en este subtipo de miopatía que se llama síndrome antisintetasa. Pero estoy aquí que este chico tenía la miopatía, con una forma de dermatomiositis, tenía la debilidad, o sea, tenía la miopatía, tenía artritis, tenía el anticuerpo. ¿Se acuerdan qué otra cosa más presentaba el síndrome antisintetasa? Compromiso pulmonar, ¿sí? Compromiso pulmonar intersticial y en la piel una... Muy... No sé por qué no me aparecen todos juntos, me aparecen de grupo. Ayúdame entonces, pobre, necesito tu ayuda. Para que si yo voy acá, me minimizo. No solo. Ahí estamos. Bueno, pero desde allá se ve... Sí, déjame ahí. Me voy a llorar, chicos, esto es un fracaso. Miércoles. No. Shit.
¿Qué pasó acá? Mis dedos fueron... ¿Mm? ¿Es alguien más que ingresa a la clase? Ese sonido hace cuando hay que entrar, me parece. Dale, enter. Ahí está. ¿Vale? Ya. Dale, gracias. Gracias, Miguel. Bueno, tiene ese anticuerpo anti-PL12, pero no tenía el síndrome antisintetasa completo. Entonces, él al 2015 tenía artritis, tenía fenómeno de Raynaud, que le aparece como algo nuevo, una tomografía de tórax que era normal. En el 2016 reaparece el eritema en la cara con artritis Raynaud, y ya el Raynaud tenía úlceras digitales. Y en el 2017, semiológicamente aparecen rales crepitantes en las dos bases. Y en la tomografía de tórax se ve que tiene compromiso en el parénquima pulmonar. Entonces, tiene el diagnóstico de la enfermedad en el 2010, la dermatomiositis y la artritis. En el 2012 tenemos un anticuerpo, que hasta ahí no nos dice nada. Agrega el Raynaud y agrega después la enfermedad intersticial pulmonar. Es decir, que después de 7 años de enfermedad, uno puede decir, este chico, bueno, tiene un síndrome antisintetasa, antes tenía una dermatomiositis con un anticuerpo del síndrome antisintetasa, no sabemos qué va a pasar en la evolución, pero en la mayoría de los pacientes, tener ese anticuerpo es marcador de pronóstico de que hay un riesgo aumentado de que tenga compromiso intersticial pulmonar. De ahí es la importancia de hacer el estudio de estos anticuerpos. Entonces, clásicamente las miopatías, las enfermedades del músculo, fíjense que hay congénitas y adquiridas, y las miopatías inflamatorias, las nuestras, son enfermedades adquiridas del músculo, e históricamente eran dermatomiositis, polimiositis y miositis por cuerpos de inclusión, que esa es la que aprendieron todos los médicos que le van a tomar examen, más el síndrome antisintetasa. Entonces, se dividen en si tienen debilidad a predominios de cinturas, como la polimiositis y la dermatomiositis, que es simétrico, ¿sí? Es una causa de debilidad muscular de cinturas que es simétrica, es decir, que no tiene debilidad distal, como puede ser en la miositis por cuerpos de inclusión, que es más frecuente en edades más avanzadas y que por ahí la debilidad es asimétrica y más de los flexores de los dedos. Entonces, ahí entra un poco a jugar el neurólogo, porque más que autoinmune, parecería que la miositis de cuerpos de inclusión tiene un origen más degenerativo, porque se han encontrado inclusiones en la fibra muscular como las que se ven en el Alzheimer. Entonces, todo esto está en un continuo desarrollo. Pero básicamente, polimiositis, dermatomiositis, miositis por cuerpos de inclusión. Siempre usamos, van a leer estos criterios que son re viejos, pero estuvieron vigentes 40 años, que son los de Bohan y Peter, que fíjense que hablaba de cosas clínicas, debilidad muscular, proximal simétrica, inflamación en la biopsia, aumento de enzimas musculares. Es decir, si a ustedes les preguntan qué puede causar un aumento de CPK, una de las causas ya las tenemos, hipotiroidismo, puede dar aumento de CPK y debilidad muscular. Una miopatía inflamatoria es lo menos frecuente, pero puede darlo, y y hay otras causas, pero acá ya tenemos dos. Aumento de enzimas musculares, el electromiograma, que es una forma de estudiar lo neuromuscular, da un patrón característico, y en el caso de la dermato tenía un rash típico, que ahora vamos a recordar fotos. Pero como estos no eran tan precisos para estudiar a los pacientes, durante casi 10 años estuvieron reunidos celebridades de la reumatología, o sea, tipos muy capos
del Colegio Americano y de la Liga Europea, que propusieron unos criterios que se llaman preliminares. Entonces se agrupan a los pacientes de acuerdo a la edad, si la debilidad muscular es proximal o distal, son las formas de entrada, si compromete los flexores de cuello, eso es un punto muy importante, porque si los pacientes tienen debilidad del cuello, van a presentar compromiso de los músculos vulvares, van a tener disfagia, y ese paciente con debilidad muscular tiene que internarse, como el chico que mandaron porque no podían mejorarle esa debilidad muscular. Los criterios consideran si tiene compromiso de piel, ¿sí? Recuerdan el eritema en heliótropo, las pápulas de Gottron, son signos muy característicos clínicos de una dermatomiositis, si hay disfagia, si hay aumento de las enzimas, y solamente, porque al tiempo que ellos se van reuniendo, solo consideraron el anti-HO como anticuerpo específico, aunque hay otros. Y eso uno alegremente los baja a una aplicación, los tiene y nos va sacando la probabilidad. Así que uno no se tiene que acordar de esto, tiene que acordarse qué es lo que tiene que buscar, y por ahí con la aplicación te da una ayuda, pero no hay que aprenderlos de memoria. Entonces, resumiendo, debilidad muscular, compromiso de piel, fenómeno de Raynaud, artritis, un 30-40% puede tener compromiso intersticial pulmonar, y secundariamente hipertensión arterial pulmonar, y menos frecuente compromiso del músculo cardíaco con taquicardia supraventricular, miocarditis, pero es muy, muy infrecuente. Pero puede. Entonces, recordando, debilidad muscular proximal, flexores de cuello, músculos respiratorios es raro, disfonía, disfagia faríngea, raro compromiso de la vista, ¿se acuerdan? La miastenia gravis es uno de los diagnósticos diferenciales, y en la piel el eritema en el cuerpo, rash, heliotropo, tronco, signo del YAL, signo de la B, manos de mecánico, pápulas de Gottron. Esto es del año pasado, un repaso. Raynaud con o sin úlceras. A su vez, lo que les decía, estos subtipos, tenemos la dermato, y hay una dermato clásica, hay una dermato que no tiene compromiso de músculo, solo tiene compromiso en la piel. Recordar que las dermatomiositis se asocian a cáncer con más frecuencia, entonces un paciente con dermatomiositis tenemos que buscarle un cáncer asociado, especialmente en los primeros 3 a 5 años del diagnóstico. Y el cáncer no es que vamos a buscar screening de todo el cáncer, pero si es una mujer vamos a ir específicamente a lo que puede ser ginecológico, si tiene o sea, uno lo va a revisar, tiene adenomegalia, es una persona joven, buscaremos linfoma. Si vemos que en el laboratorio tiene leucocitosis, no sé, pensaremos que no tenga algo linfomielo-proliferativo, es decir, que vamos a ir un fumador, un hombre, pensaremos pulmón, próstata, es decir, que va a ser dirigido. Hay un trabajo de unos españoles donde le hacen un PET, ¿saben lo que es el PET scan? A todo paciente con miopatía inflamatoria para hacer screening de cáncer. Les da un buen rédito diagnóstico, pero es un estudio que nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, uno va dirigido y se basa en el examen físico. Cuando nos quedarán dudas, tal vez le pedimos un PET, pero no es la primera herramienta. Entonces tenemos el otro subtipo por frecuencia, el síndrome antisintetasa, esta forma necrotizante, inmunomediada, MNIM, que es una variante, una de las que se relaciona con la exposición previa a estatinas. No olvidarse que acá entran los síndromes de superposición, es decir, un paciente con miopatía inflamatoria, pero que también tiene características de lupus o de síndrome de Sjögren o de artritis reumatoide, es decir, que puede presentar superposición con una miopatía. Hay formas juveniles, está la forma esta de miositis por cuerpos de inclusión, súper infrecuente, y ahora lo que menos se considera es la polimiositis. Lo que dicen es que la polimiositis debería ser un diagnóstico de exclusión, porque es como que antes estaba sobrediagnosticada. Pero bueno, esos dilemas reumatológicos, miopáticos, no es algo que ustedes tengan que aprender, pero sí sepan, básicamente, si les van a preguntar, dermatomiositis, polimiositis, miositis por cuerpos de inclusión, como concepto general. El síndrome antisintetasa, ese sí también sépanlo. Acuérdense que asocia fenómeno, la miopatía, dermatopoli, fenómeno de Raynaud, artritis, fiebre está también dentro de los criterios, pero manos de mecánico, que son estas manitos que vemos ahí, enfermedad intersticial,
y alguno de los anticuerpos antisintetasa, que el que más se hace, porque está al alcance, es el anti-Ho1, y el que nosotros le hicimos a este paciente, que mide todos esos anticuerpos, a él le dio el PL12. Pero no todos los lugares tienen ese kit para hacer los anticuerpos específicos. Doctora, disculpe, una pregunta. Sí. ¿La artritis tiene alguna característica? Sí, en general es una artritis no erosiva. Pero es una artritis como la artritis reumatoide, es una artritis simétrica, de pequeñas articulaciones. Es raro que inflame una rodilla sin inflamar antes las manos, pero en general es compromiso de manos y mejora con tratamiento estándar. No necesitas biológicos en general. Es una artritis que tiene buen pronóstico. Lo que hay que considerar es qué otra cosa más acompaña a la artritis. La artritis acá no nos preocupa tanto. Sí preocupa si la piel es refractaria o si afecta el pulmón. Señor. Gracias. Las manos de mecánico son esas manos que ves ahí en la foto. Es el resquebrajamiento de la piel, sobre todo del lado, digamos, sería dorsal, no, ¿cómo se? Este es radio, ¿no? No, cúbito. Más medial, pero este tiene en las puntas de los dedos. Y es la piel seca, ¿sí? Resquebrajada, aunque te pongas crema, como se ven en los mecánicos, mechanics hands. O sea, los que los definieron dijeron, bueno, estas se asocia, son manos de mecánico, y se ven así. Con el doctor Evia nos envió una paciente con artritis, con un eritema leve en los párpados, un poquito de eritema en las manos, y en la piel una señora súper coqueta, súper arreglada, que se encremaba, y me dice, mirá, me dice, Graciela, tengo la piel seca, mirá las grietas que se hacen, bueno, manos de mecánico, tiene el anticuerpo, pero es ese agrietamiento y sequedad en la piel. Fíjense que todos los trabajos ahora hablan de los subtipos clínicos, ¿sí? Y cada subtipo tiene un anticuerpo asociado. Esta forma necrotizante se puede saber por la biopsia, o sea, el diagnóstico lo da la biopsia, que hay mucha necrosis de la fibra muscular, por eso cuanto más daño tiene el músculo, más enzima muscular hay, más débil está el paciente y tiene poca inflamación. Se vio secundario al uso de estatinas y hay un anticuerpo específico que se asocia con esta forma necrotizante de miopatía, que es el anti-SRP. Esta forma, este subtipo, da una debilidad muy progresiva, muy rápida, grave. El paciente agudamente enfermo, con valores de CPK de 8.000, de 10.000, con debilidad que se instaló en 2 meses, es una de las características. Mientras que otro, fíjense, el paciente del caso clínico va y viene, o sea, tuvo sus periodos de remisión y fue sumando cosas, entonces ese es un curso que se llama más bien policíclico. Esta es una forma muy aguda de comienzo y uno tiene que pensar en esta forma necrotizante. También la forma necrotizante se puede ver en los síndromes de superposición y en el cáncer, obviamente responde bien a los inmunosupresores. El otro subtipo es la miositis por cuerpos de inclusión, y sobre todo, fíjense que ya desde hace años piensan en esta teoría de etiología neurodegenerativa, pero no hay nada concluyente. La miopatía por cuerpos de inclusión es más frecuente en hombres mayores de 50 años, da más debilidad distal y asimétrica, y esta lamentablemente no responde a inmunosupresores, es bastante invalidante, sumamente infrecuente. Después tenemos las características clínicas, insisto, debilidad muscular, compromiso de piel si es dermato, debilidad muscular proximal en la dermato y poli, distal en la miositis por cuerpos de inclusión, y el rash eritematoso, ¿se acuerdan dónde? El rash de una dermato, algo ya fuimos viendo. El rash en heliotropo, que es una lesión súper característica. El eritema en chal sería acá atrás. Signo de la B y las pápulas de Gottron. Que es un eritema, sí, que se llama signo de Gottron, o si está sobrelevado, pápulas de Gottron. Eso es sumamente característico. Y ahí vamos a ver el eritema en chal,
el eritema, fíjense en la cara, la señora no es una línea el heliótropo, la señora que está a la izquierda sería, sino que tiene casi todo eritema en todo el párpado, a veces puede haber edema, hasta edema palpebral. Esta señora tiene menos, esta señora tiene edema de los párpados y tiene ahí una línea. Ese ojo está edematizado y esta señora es grande. Ahí hay que buscar neoplasia seguramente. Sí. Siempre nos dicen que tiene lupus, respeta el Surco nasogeniano. Pero siempre cuando hablan de, no sé, comparación con dermatomiositis. El dermatomiositis nunca nos dicen que hay edema en el surco nasogeniano. No, tiene eritema en general toda la cara la dermatomiositis, no respeta el surco. En general es eritema en toda la cara. El lupus es bien de distribución, alas de mariposa, por ahí tiene algo acá, algo en la nariz, bueno, por ahí el resto del cuerpo, pero la dermato es un eritema en toda la cara. Entonces, una de las características es si respeta el surco nasogeniano, porque la biopsia de piel de la dermato y del lupus son exactamente iguales. Y muchas veces hay pacientes que les hacen un diagnóstico inicial de lupus y después terminan recibiéndose de una dermatomiositis. Sobre todo porque hay una variante de dermatomiositis que no compromete el músculo, entonces cuando se le piden las enzimas son normales y tiene por ahí un FAM positivo y uno asume inicialmente, pero después en la evolución aparece enfermedad intersticial o aparece un Raynaud con úlceras y aparece el Gotron, y ahí ya te dice, bueno, el eritema con el que empezó en la cara no era un rash malar de lupus, sino que terminó a los 6 meses siendo una dermato. Así que sí, por eso uno tiene que estar clínicamente como ahí al acecho y no casarse por ahí con el primer diagnóstico. Igual, yo les digo, a mí me pasó, la doctora Saluto nos manda una señora que parecía, o sea, que tenía el Gotron, no tenía debilidad muscular, había tenido un poquito de enzima una vez, tenía un Raynaud con úlceras horrendo, que era lo que más le molestaba, y yo le veo las manos, acá tenía un rash, yo dije, es una dermato, y le digo no sé si le llegué a decir a Valeria, le digo, esto es una dermato homeopática MDA5 positiva, o sea, nunca, chicos, hagan esas afirmaciones. Entonces le pedimos los anticuerpos y los anticuerpos vinieron negativos. ¿De qué se disfraza Graciela Gómez ahí? Señora, usted no tiene una dermatomiositis homeopática, puede ser que esto sea una superposición. Al año se interna, y la discutimos acá en Ateneo, compromiso renal, proteinuria, hipocomplementemia, es decir, que la biopsia que le había hecho la gente de dermato del Tornú, que era compatible con dermatomiositis, resultó ser dermatomiositis lupus. Es la misma, digamos, si seguía con otras características clínicas y a la biopsia le vamos a decir es de dermatomiositis. Ahora, agregó compromiso renal con proteinuria, hipocomplementemia, no hizo anti-DNA. Esto no es la dermatomiositis no da compromiso renal ni complemento bajo. Bueno, se terminó recibiendo de lupus, superposición con esclerodermia. Así que los pacientes se modifican y no se presentan siempre como uno por ahí. Por eso las aseveraciones no son buenas. Ese es un eritema en YAL, más que YAL tenía todo el tronco, era un poncho el eritema. Fíjense cómo tiene hasta la cara, así que excedía. Esta es la espalda de esta señora. Mírenlo, el brazo, como tiene sobrelevado. Esta señora tiene una dermatomiositis sin compromiso muscular, tiene un anticuerpo que se llama TIF1 gamma, que se ve en este subtipo de dermatomiositis. Pica, generalmente pica, no es doloroso, puede ser pruriginoso. Este tiene pápulas de Gotron, ¿sí? Las pápulas pueden estar sobre las metacarpofalángicas, sobre las interfalángicas proximales y hasta distales. Las cutículas están engrosadas. Al lado ven una mano que tiene más leve el eritema. Las cutículas engrosadas. Es decir, que si uno ve la primer mano, no hay duda, ustedes lo hacen al diagnóstico. El tema es cuando aparece más solapada la presentación clínica. Estas manos que están ahí, bueno, esta es la misma foto, pero aquellas también son unas manos de mecánico que tiene la piel resquebrajada, tal vez no se ve tan bien la foto. Y estas son manos de una persona con Raynaud, fíjense,
es una dermato con compromiso, sin compromiso muscular, asociado a un anticuerpo que puede dar esas lesiones, esas ulceraciones. Entonces, el diagnóstico es tener un cuadro clínico compatible, las enzimas musculares, no nos tenemos que olvidar, CPK, LDH, aldolasa si es posible, TGO y TGP. Anticuerpos asociados son los anticuerpos que ustedes vieron en otras enfermedades autoinmunes, FAN, anti-RO, anti-LA, digamos, factor reumatoide, pueden tener, nos da una ayuda de que es una miopatía inflamatoria de causa autoinmune, pero el que nos va a poner el sello son estos anticuerpos específicos. Hay debilidad muscular, uno puede pedir un electromiograma, una resonancia magnética del músculo para ver si el músculo está inflamado, y por supuesto el diagnóstico es, si es posible, hacer la biopsia muscular. Sí. Es bastante difícil en nuestro país hacer los anticuerpos. Nosotros tenemos un kit que compró el instituto y tenemos otro kit que lo ganamos con una beca del grupo de estudio de miopatías que se los hacemos a la gente que participa del registro de miopatías de la sociedad. Entonces hay chicos como Ramiro, que vino, que en el Hospital Posadas no los miden y nos trae el suero, lo ingresa al registro y se hace el estudio de anticuerpos. Acá lo hace CEMIC al kit más completo y para de contar. No se hace en ningún otro lado. Hay uno más corto de anticuerpos que se hace en Hidalgo, no sé si en el Hospital Durán se estaba haciendo. El tema es que son importados, sale $1000 el que... Imposible cuando se nos acabe ese reactivo, ¿de qué nos vamos a disfrazar para volver a comprarlo? O sea, digo, la universidad. Entonces, ahora está como medio complicado, pero sí, se debería hacer a un paciente con una alta sospecha clínica, porque tal vez tenés el anticuerpo, no es necesario hacerle la biopsia. Si tenés toda la clínica y le pones el sello con el anticuerpo, al chico del síndrome antisintetasa hacerle una biopsia de músculo, ya presentando todo eso, no es necesario. Pero ante la falta tenés que recurrir a, por ejemplo, yo estoy viendo un señor con 1000 de CPK sin debilidad muscular, un señor de 70 años, sin debilidad muscular, con esas enzimas, con exposición previa a estatinas, y le pido la resonancia de músculo porque el señor me dice, por favor, es un psicólogo, no quiero hacerme una biopsia. Es el familiar de un colega. Entonces, yo lo reviso y no tiene nada de debilidad muscular, el tipo camina, hace bicicleta, trabaja, se levanta y se sienta de una silla sin ningún problema, y le pido la resonancia con un médico de imágenes, que fue alumno acá de la UDH, y que es un capo en ver músculo, y él me dice, Graciela, no tiene nada de inflamación del músculo. Entonces, esa persona, si no tiene inflamación del músculo, tiene sentido hacerle biopsia, no tiene sentido darle inmunosupresión. Tiene CPK aumentada porque la estatina le pudo haber aumentado la CPK y sigamos controlándolo. Es decir, tampoco hacerle un electromiograma si no tiene clínica. Y bueno, y a él tampoco le pedimos los anticuerpos, porque no tiene sentido. El anticuerpo de las estatinas no está en nuestro medio, así que sacarle sangre... Yo tengo una pregunta, doctora. Sí. Disculpe. ¿De qué mueren los pacientes? ¿Cómo? ¿De qué mueren los pacientes con dermatomiositis, o sea, los que tienen miopatías inflamatorias? ¿De qué se mueren? Y la sobrevida está cortada en los pacientes que tienen enfermedad intersticial pulmonar. Es más, tenemos una paciente ahora que está en plan de trasplante, que la seguimos con neumo porque tiene fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, sería otra causa que podría ser, y complicaciones infecciosas al principio del diagnóstico porque están con una fuerte inmunosupresión. Esas podrían ser. Es raro que una arritmia en una miocarditis lo provoque porque ya estaría medicado. Pero sí, las causas que aumentan el riesgo de mortalidad es el compromiso intersticial pulmonar y las infecciones. Gracias. No, de nada. ¿Qué se puede ver en el laboratorio? Anemia, trombocitosis, la eritro en el 50% de los pacientes está normal, por supuesto las enzimas musculares. FAN positivo se ve en casi la mitad de los pacientes. Nosotros en los pacientes del registro el 60% tiene FAN positivo. Los anticuerpos específicos, hacer el screening de cáncer, electromiograma, la resonancia buscando inflamación, que hay edema en el músculo, y la biopsia de músculo.
Este es el kit de los anticuerpos. Esto en el primer mundo se hace de rutina y los trabajos que se hacen publicando estos pacientes, este es uno de los kits que más, digamos, que está validado. Fíjense que mide un montón de anticuerpos con unos nombres complejos que no los tienen que saber, pero todos esos son anticuerpos específicos de miositis. Y por ahora los hacemos acá. Y las publicaciones nos hablan de las frecuencias de estos anticuerpos y las distintas asociaciones que tienen. Y nosotros tenemos un trabajo del grupo de estudios, ¿sí? Que lo publicaron este año, que lo hicimos, nos llevó un tiempo hacerlo. Estamos con el doctor Pérez, anticuerpos específicos de miositis en pacientes del registro de Argentina. O sea que este es el primer trabajo que hay sobre el estudio de anticuerpos. Está la doctora Andrea Brailar, que estuvo con ustedes, está Ramiro, bueno, todo este grupete de gente. Le gustan las miopatías inflamatorias, ingresan pacientes al registro, los estudian con anticuerpos y hacen trabajos sobre miopatías inflamatorias, que están, como dicen, ongoing, porque... Y nosotros tenemos, fíjense, los pacientes nuestros del registro tienen artritis, manos de mecánicos, enfermedad intersticial, que se asocian con ese anticuerpo anti-Jo1. Hay otro anticuerpo que se llama Mi2 y esos pacientes tienen más asociación con compromiso de piel, ese se ve en la dermatomiositis. Es decir que nosotros encontramos hallazgos similares a lo que está publicado. Hay variabilidad geográfica y los mexicanos tienen más frecuencia de un anticuerpo. Nosotros estamos bastante parecidos a lo que publica la gente de San Pablo y por ahí algunas cohortes de Italia. Tenemos así como unas frecuencias similares. Entonces, los anticuerpos específicos se asocian con un subtipo de miopatía inflamatoria, no lo tienen que saber, ¿ves? Definen subset clínicos, son predictores de pronóstico y respuesta al tratamiento. El electromiograma, ustedes esto lo vieron cuando cursaron neuro, potenciales de baja amplitud y corta duración, nos está hablando de compromiso miopático. La resonancia de músculo para ver en esta B, lo que ustedes ven más claro, acá. No, pero ahí no se ve. Es el compromiso, no sé si notan, el compromiso del músculo, que es inflamado abajo. No se inflama todo el músculo. Fíjense en esa que está en un corte sagital, como el lado derecho está más inflamado, sectores del músculo. Entonces, donde uno ve que el músculo está más inflamado, orienta para hacer una biopsia, digamos, dirigir la biopsia a esa parte. La biopsia de músculo, que hay infiltrado inflamatorio, necrosis de la fibra muscular, degeneración de la fibra muscular, son las lesiones más características. El patólogo, de acuerdo a cómo está el infiltrado, te va a decir, esta biopsia es compatible con una miopatía inflamatoria del tipo dermatomiositis, por cómo se ubica el infiltrado en la dermato y cómo se ubica el infiltrado en la poli. Para todo eso necesita también los datos que nosotros le damos. En la miositis por cuerpos de inclusión se pueden encontrar justamente estas inclusiones en el citoplasma y eso con tinciones específicas se puede llegar, digamos, al diagnóstico. Y el tratamiento, como todos, es inmunosupresión. Corticoides, ahora 0,5 miligramos kilo, ya no queremos dar 1 miligramo kilo porque al mismo tiempo le vamos a dar metotrexato y azatioprina. ¿Sí? Es decir, no superamos la dosis de 40 miligramos, todavía vemos que dan algunos 1 miligramo kilo, es dosis muy alta y le va a traer más complicaciones por los corticoides, entonces 0,5 miligramos es un buen comienzo. Primera línea metotrexato y azatioprina, segunda línea micofenolato, tacrolimus, última línea rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20, y las inmunoglobulinas para los pacientes que presentan disfagia o como el chico que estuvimos acá internado que estaba séptico y no se le podía dar más pulsos de corticoides, le dimos inmunoglobulinas, eso los recupera rápido y se les da un corto tiempo. No, se da corticoides y metotrexato, corticoides y azatioprina, y cuando no podés escalar a micofenolato, que es costoso, o no le podés dar rituximab porque no tiene obra social,
hemos hecho de dar combinado meto y asa juntos y los pacientes anduvieron espectacularmente. Muchas veces, por ejemplo, en Salta, que también trabajamos con gente de allá del Hospital del Milagro, muchas veces ellos recurren a combinar meto y asa y los pacientes se recuperan, pero con mucho cuidado porque son dos médulotóxicos o mielotóxicos, hepatotóxicos, así que hay que tener cuidado, pero se podría dar juntos. ¿Cuáles son las Las inmunoglobulinas en un paciente que tenga compromiso de glutorio y en un paciente que no le puedas dar rituximab o azatioprina porque está infectado, entonces le das inmunoglobulinas. Ahora hay un trabajo que se aprobó este año, se publicó este año, que es inmunoglobulinas en dermatomiositis con compromiso de piel refractario también se puede dar. Pero esas son muy, muy caras las inmunoglobulinas, entonces uno tendría que darlas solamente en casos especiales. Los corticoides es empíricamente la primera elección. Uno da, continúa hasta que baja la CPK, lo va bajando progresivamente, hay distintos esquemas y en general necesita un año de tratamiento. Por supuesto no con 40 miligramos, sino que a los 6 meses ya tendría que estar con 4 miligramos el paciente, pero el tratamiento no es un tratamiento de por vida en las miopatías inflamatorias, porque hay un tercio de pacientes que hacen la debilidad y nunca más la presentan, hay otro tercio que van a tener un curso así policíclico y hay otro tercio que sí, lamentablemente van a tener un curso crónico. Pero hay un grupo de pacientes que hacen una primera vez y se olvidaron de la miopatía. Entonces ahí están las combinaciones, meto-asa, ciclosporina, tacrolimus, ciclofosfamida en enfermedad intersticial pulmonar, micofenolato, pero no tienen que saber todo esto. Las inmunoglobulinas en formas refractarias, mira, ahí tenés disfagia, infecciones, serían las inmunoglobulinas. ¿Cómo se Bueno, buena pregunta, eso es todo un capítulo. Hay medidas de outcome, ¿sí? Evaluación de fuerza muscular, que desciendan las enzimas, evaluación funcional del paciente, te completan un cuestionario y vos vas viendo comparativamente al mes 0, a los 3 meses, a los 6 meses. En general son estas medidas, evaluaciones de fuerza, si uno va viendo si mejoran las enzimas, si mejora la evaluación muscular, así que con eso vas viendo. Son 6 las medidas de outcome. Rituxi es el primer biológico que se aprobó, digamos, en un ensayo randomizado, controlado, placebo, bla, 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 y que es sobre todo ideal para las formas refractarias de miopatía inflamatoria. Y para resumir, chicos, terminamos con 1 minuto, me parece, ¿qué puede presentar un paciente con una miopatía inflamatoria? Debilidad muscular, muy bien, ¿qué más? Compromiso cutáneo, compromiso pulmonar, compromiso cardíaco, artritis, Raynaud, obviamente aumento de las enzimas, así que debilidad muscular con el trastorno de la deglución, piel, artritis, Raynaud, epi y miocarditis. ¿Dijeron todo? Genial. Es una enfermedad sistémica, acuérdense, con estos compromisos, no se olviden de pensar en cáncer en un paciente especialmente con dermatomiositis. ¿Y alguna duda? Es mucha información. Doctora, me quedó una duda. Escucho. Con respecto al síndrome antisintetasa. Sí. Está asociado dentro de la dermatitis, la polimiositis y la... Claro, el síndrome antisintetasa se puede ver en dermatomiositis, o sea, ¿sabes que se habla de fenotipo dermatomiositis? Eso siempre lo dice el Ramiro, cuando me dice, tengo una paciente con fenotipo polimiositis, es decir, puede tener compromiso de piel o no. El antisintetasa en general no tienen compromiso de piel, pero vos fíjate, el chico del caso clínico era una dermatomiositis, o sea que el síndrome antisintetasa se puede ver en dermatopoli. Más se ve sin compromiso de piel, pero sí se puede ver con dermato. O sea, más frecuente en polimiositis. Más frecuentes en polimiositis. Lo importante de eso es la presentación clínica.